En 2002, cuando las aerolíneas de todo el mundo aún se tambaleaban por la devastación financiera del 11 de septiembre, Virgin Atlantic recibió un avión del que el resto de la industria ya empezaba a dudar. El Airbus A340-600, un fuselaje ancho de 4 motores que se extendía casi 75 metros de largo, era en ese momento el avión comercial de pasajeros más largo jamás construido. Virgin se había comprometido con el programa años antes, firmando como cliente de lanzamiento mundial cuando el programa se inició en 1997. El avión fue diseñado para competir con el Boeing 747-400 en rutas de ultra largo recorrido. Transportaba pasajeros desde el aeropuerto de Heathrow en Londres hasta Nueva York, Tokio y Shanghái, pero también llevaba consigo otra cosa: 4 motores Rolls-Royce Trent 556 en una era en la que los aviones bimotores estaban demostrando que podían hacer el mismo trabajo con la mitad del combustible. En menos de una década, el valor de reventa del A340-600 se desplomó. Virgin Atlantic, la aerolínea que había defendido este avión ante el mundo, se encontró operando 19 de ellos mientras sus competidores los adelantaban en cada ruta con eficientes Boeing 777 bimotores. Durante décadas, la sabiduría convencional en la aviación comercial ha sido brutalmente simple. La estandarización de flota gana. Elige una sola familia de aviones. Entrena a tus pilotos una sola vez. Almacena un solo conjunto de repuestos y reduce la complejidad en cada momento. Southwest construyó un imperio con eso gracias al 737. Ryanair lo demostró de vuelta. Todos los manuales dicen lo mismo. Sin embargo, hoy Virgin Atlantic opera 3 tipos de aviones de fuselaje ancho completamente diferentes de manera simultánea. Boeing 787-9 junto con Airbus A350-1000 junto con Airbus A330. Una flota ensamblada a partir de una planificación cuidadosa a largo plazo y oportunidades que se habían presentado con anterioridad. En 2024, esta aerolínea registró ingresos récord de 3.300 millones de libras, un beneficio operativo de 230 millones de libras y su primer beneficio antes de impuestos desde la pandemia. Pero esto es lo que no tiene sentido. Esta es una aerolínea que casi dejó de existir en 2020. Una aerolínea que heredó aviones de la colapsada Air Berlin y operó aviones con los asientos de otro todavía atornillados al suelo. Y sin embargo, British Airways, con toda su envergadura, su enorme operación en Heathrow, sus décadas de dominio de red, está viendo cómo Virgin Atlantic construye una de las flotas de largo recorrido más jóvenes y eficientes en consumo de combustible del mundo. Entonces, ¿cómo puede una aerolínea con 3 tipos de cabina de mando diferentes terminar con una ventaja estratégica que las flotas diseñadas a propósito no pueden igualar? Para entender por qué la flota de Virgin Atlantic funciona, necesitamos entender cuán catastróficamente fracasó su flota deliberada. El A340-600 se suponía que sería el futuro de Virgin. Cuando Richard Branson se comprometió con este modelo en 1997, la lógica parecía sólida. 4 motores significaban que la aeronave podía volar cualquier ruta en la Tierra sin las restricciones de alcance para bimotores que aún limitaban algunas operaciones. El A340-600 ofrecía una enorme capacidad de pasajeros en las rutas transatlánticas y asiáticas más rentables de Virgin. Pero la economía de la aviación cambió bajo los pies de la industria. Las operaciones de largo alcance con bimotores, conocida como ETOPS, se expandieron rápidamente durante las décadas de los 90 y los 2000. Los reguladores certificaron aeronaves bimotoras para vuelos cada vez más largos sobre el océano. El Boeing 777-300ER surgió como el caballo de batalla definitivo de largo recorrido, transportando cargas de pasajeros comparables mientras consumía aproximadamente un 12% menos de combustible por asiento. La ventaja que hacía atractivo al A340 se evaporó. Las aeronaves que ofrecían flexibilidad de rutas no podían igualar la eficiencia de combustible. Las aeronaves que igualaban la eficiencia de combustible no necesitaban 4 motores. El mercado eligió la eficiencia, de manera abrumadora. Virgin Atlantic se encontró atrapada. Operaban 19 A340-600 sin un mercado secundario donde venderlos. Las empresas de leasing no estaban interesadas. Algunas de estas aeronaves volaron apenas una década antes de ser desguazadas. El A340-600, bautizado como Miss Behavin, fue desmantelado después de solo 10 años de servicio.
Mientras tanto, Virgin también operaba una flota de A340-300 más antiguos y Boeing 747-400 envejecidos. A mediados de la década de 2010, la aerolínea estaba quemando combustible y capital a ritmos que sus competidores habían optimizado hacía mucho tiempo. British Airways había hecho la transición a fuselajes anchos bimotores. Virgin estaba volando el equivalente aviatorio de una colección de museo. En abril de 2007, Virgin Atlantic aseguró 15 pedidos del Boeing 787-9. En julio de 2016, la aerolínea realizó un pedido de 12 Airbus A350-1000 para reemplazar los 747. Entonces, los motores no fueron tan fiables como todos esperaban. Virgin Atlantic había introducido el Boeing 787-9 Dreamliner en octubre de 2014, convirtiéndose en la primera aerolínea europea en operar esta variante. La aeronave representaba exactamente el tipo de tecnología bimotor eficiente y moderna que la aerolínea necesitaba desesperadamente. Pero los 787 de Virgin Atlantic estaban propulsados por motores Rolls-Royce Trent 1000. Desde principios de 2016 hasta 2019, esos motores experimentaron graves agrietamientos en las palas causados por fatiga relacionada con corrosión en toda la flota mundial. Las aeronaves fueron inmovilizadas en tierra para inspecciones. Los motores de repuesto eran escasos. Virgin Atlantic se encontró de repente con una flota de aeronaves modernas que no podía hacer volar. La aerolínea enfrentó una decisión operativa imposible. Las rutas necesitaban ser cubiertas. Los pasajeros habían reservado billetes. Los ingresos no podían simplemente evaporarse mientras Rolls-Royce resolvía sus problemas de fabricación. Así que Virgin Atlantic hizo algo que tenía que hacer. Tuvo que retrasar la retirada de los A340-600 que había estado desesperada por eliminar. Aeronaves que quemaban combustible a niveles incompatibles con la rentabilidad permanecieron en servicio regular porque los reemplazos modernos estaban parados en hangares esperando piezas de motor. Y simultáneamente Virgin hizo algo aún más poco ortodoxo. En 2018 la aerolínea arrendó 4 Airbus A330-200 que habían quedado abandonados tras la quiebra de la aerolínea alemana Air Berlin el año anterior. No eran aeronaves impecables configuradas a medida para la marca de Virgin Atlantic. El equipo de marketing de Virgin intentó rebautizar los asientos de clase ejecutiva de Air Berlin como Love Suite y Corner Solo Suite. Los viajeros frecuentes lo notaron de inmediato. Eran asientos escalonados estándar que carecían de todo lo que los pasajeros asociaban con el producto Upper Class de Virgin Atlantic. La aerolínea estaba operando reliquias de 4 motores junto con aeronaves de descarte de otra compañía, junto con Dreamliners inmovilizados en tierra. Según cualquier indicador de manual, esta flota era un desastre. En junio de 2019, mientras aún gestionaba la crisis del Trent 1000, Virgin Atlantic realizó un pedido de 14 Airbus A330-900. No fue una compra por pánico, fue un movimiento calculado que explotó una dislocación del mercado que la aerolínea había llegado a comprender de manera accidental. Verán, el programa del A330neo estaba en ciertos apuros. La aerolínea islandesa WOW Air había colapsado por completo, dejando A330neos completamente nuevos varados en manos de arrendadores. El mercado secundario estaba inundado de un tipo de aeronave que, para empezar, no muchas aerolíneas importantes habían querido. Virgin Atlantic reconoció que estos aviones rechazados representaban un valor extraordinario. El A330-900 ofrecía un 12% más de eficiencia de combustible que los A330-300 que ya formaban parte de la flota. Incorporaba tecnología de cabina moderna. Eran más baratos que los 787. Y de manera crucial compartía algo con los A350-1000 que Virgin ya había encargado. Según las regulaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, el Airbus A330 y el A350 comparten una habilitación de tipo común. Aquí es donde la estrategia accidental se vuelve genuinamente brillante. Un piloto certificado en el A330 puede hacer la transición al A350 mediante un breve módulo de formación en diferencias en lugar de un curso completo de habilitación de tipo. Virgin Atlantic podía compartir sus pilotos cualificados en Airbus entre 2 familias de aeronaves distintas, reduciendo drásticamente los costes de formación y la complejidad de la programación. Lo que parecía una diversidad de flota caótica en realidad estaba creando una flexibilidad operativa que una flota estandarizada no podría lograr. El Boeing 787-9 cubría eficientemente las rutas de medio alcance.
El A350-1000 se encargaba de las rutas troncales de ultra largo alcance y alta capacidad. El A330-900 cubría el hueco en los sectores transatlánticos de alta frecuencia con menores costes por asiento milla. 3 tipos de aeronave, 3 perfiles de emisión distintos, un grupo compartido de pilotos de Airbus cubriendo 2 de ellos. Ninguna aerolínea planificó esta combinación, pero Virgin Atlantic había ensamblado una arquitectura de flota que emparejaba aeronaves con rutas con una precisión inusual. Entonces llegó la COVID-19 y estuvo a punto de acabar con la aerolínea por completo. En 2020, Virgin Atlantic se acogió a la protección por bancarrota del capítulo 15 en Nueva York. La reestructuración implicó un paquete de refinanciación privada de 1.200 millones de libras. Virgin Group invirtió 200 millones de libras. Delta Airlines, que posee una participación accionaria del 49%, accedió a diferir los pagos que se le adeudaban como parte del acuerdo. Se identificaron ahorros de costes de aproximadamente 280 millones de libras. El gasto de capital en flota se redujo drásticamente en 880 millones de libras. Pero la pandemia también proporcionó algo que ningún plan de negocios podría haber fabricado. Eliminó de un solo golpe todos los aviones heredados de la flota. Los Boeing 747-400 restantes fueron retirados de inmediato. Los últimos A340-600 que Virgin había estado intentando desesperadamente retirar durante años, finalmente fueron enviados al desguace. En marzo de 2020, el tipo realizó su último vuelo comercial. De la noche a la mañana, Virgin Atlantic se convirtió en un operador exclusivamente de aviones bimotores. Las aeronaves que habían estado lastrando la economía de la aerolínea durante 2 décadas habían desaparecido. Lo que quedó fue el núcleo de una flota moderna, 787, A350 y los primeros A330neo en llegar. Los acuerdos de venta con arrendamiento posterior con AerCap, con sede en Dublín, permitieron a la aerolínea recibir nuevos aviones mientras liberaba capital de forma inmediata. En julio de 2024, Virgin encargó 7 A330-900 adicionales, elevando el compromiso total a 19, mientras cancelaba simultáneamente sus 2 últimos pedidos pendientes de A350-1000. La aerolínea estaba apostando deliberadamente por el A330neo, más económico y de tamaño adecuado, frente al A350 de mayor capacidad. No porque el A350 fuera un mal avión, sino porque Virgin había aprendido a lo largo de años de experimentación forzada que ajustar con precisión el tamaño del avión a la demanda de la ruta importaba más que operar el avión más capaz disponible. Pero aquí es donde toda esta historia da un gran giro inesperado. La importancia de la flota de Virgin Atlantic no tiene que ver con la eficiencia de combustible y tampoco se trata realmente de adquirir aviones baratos. Se trata de lo que una flota mixta de aviones descartados puede hacer con las suposiciones de toda una industria sobre el posicionamiento premium. Consideremos la transformación financiera. En 2022, Virgin Atlantic perdió 206 millones de libras. En 2023 perdió 139 millones de libras. En 2024 perdió 95 millones de libras, una mejora significativa. Los ingresos alcanzaron los 3.300 millones de libras. Solo los ingresos por pasajeros llegaron a 2.600 millones, con un récord de 1.000 millones de libras procedentes de clientes estadounidenses. Esto parece irracional. Se supone que las aerolíneas con flotas desordenadas y de múltiples tipos no deberían publicar resultados financieros sólidos. La prima por complejidad, las líneas de mantenimiento adicionales, el inventario de repuestos, los costes generales de formación, todos estos gastos deberían erosionar la rentabilidad, pero la lógica de Virgin Atlantic es estratégica más que operativa. Verán, la aerolínea está ejecutando una reconfiguración radical de cabina en toda su flota. La próxima modernización del Boeing 787-9 aumentará los asientos de Upper Class de 31 a 44 y los de Premium Economy de 35 a 56. La clase Economy baja de 192 a solo 127. Los A330-900 que llegarán a partir de finales de 2026 llevarán 48 asientos de Upper Class, incluyendo 6 Retreat Suites, 56 asientos Premium y solo 128 en Economy. Virgin Atlantic está reduciendo deliberadamente su cabina de clase económica para ampliar su oferta Premium en más de un tercio. Cada tipo de aeronave se está configurando como una variante con predominio Premium.
diseñada específicamente para el mercado transatlántico donde Virgin compite directamente con British Airways por los viajeros de negocios y ocio de alto rendimiento. La flota mixta permite algo que una operación estandarizada no puede. El A350.000 se despliega en las rutas de mayor demanda con la máxima capacidad de Upper Class. El 7879 abre rutas más delgadas, como los nuevos servicios de Seúl y Riad, que no justificarían un avión más grande. El A330-900 opera sectores de alta frecuencia hacia Nueva York y Boston, donde la frecuencia y los costes por asiento milla importan más que la capacidad total. La escasez en cada ruta es deliberada. Los asientos premium limitados en aviones cuidadosamente seleccionados crean valor a través de la exclusividad. Un pasajero que elige la Retreat Suite de Virgin no está pagando solo por una cama plana, está pagando por una experiencia diseñada en torno a un avión adaptado con precisión al perfil de demanda de esa ruta. La mayoría de las aerolíneas tradicionales no pueden replicar la estrategia de flota de Virgin, y las razones son contraintuitivas. British Airways opera volúmenes masivos a través de Heathrow con una flota optimizada para la amplitud de red. Su operación de alimentación de corto alcance canaliza pasajeros hacia conexiones de largo alcance. Todo el sistema depende de una capacidad estandarizada desplegada a gran escala. Virgin Atlantic no opera ni un solo avión de corto alcance. Cada avión de la flota vuela a largo alcance. Cada asiento está configurado para mercados transatlánticos e internacionales con fuerte orientación premium. La aerolínea cuenta con el respaldo de su empresa conjunta con Delta, que alimenta el tráfico norteamericano directamente hacia la red de Virgin. Trasladar a un piloto de Virgin de una ruta de A330neo a Boston a un servicio de A350 a Hong Kong requiere días, no meses. British Airways, a pesar de toda su escala, no puede pivotar fácilmente hacia este modelo. Sus decisiones de flota sirven a una arquitectura de red fundamentalmente diferente. Sus configuraciones de cabina deben dar cabida a pasajeros en conexión procedentes de decenas de orígenes de corto alcance. La industria de la aviación siempre ha medido la estrategia de flota en términos de estandarización, cartera de pedidos y economía unitaria. Virgin Atlantic está proponiendo algo fundamentalmente diferente. La coherencia estratégica puede surgir del caos aparente. Para 2028, la aerolínea proyecta una flota de exactamente 45 aeronaves de nueva generación, 19 A330-900 Neo, 12 A350.000 y 14 Boeing 787-9. Una edad media de flota de 6,4 años. Aproximadamente un 30% más eficiente en consumo de combustible que operadores transatlánticos comparables. El 74% de las aeronaves de nueva generación ya están en servicio hoy. La flota de Virgin Atlantic no reemplaza el modelo de red de British Airways. Esta seguirá dominando la conectividad de Heathrow. Las aerolíneas del Golfo seguirán canalizando millones de pasajeros a través de Dubái y Doha. Los mega hubs no van a desaparecer, pero Virgin ha demostrado que, para ciertos pasajeros en ciertas rutas, una aeronave adquirida en el momento preciso del vendedor en dificultades adecuado, configurada con precisión para el segmento premium y perfectamente ajustada a la demanda, genera un valor que una flota estandarizada simplemente no puede igualar. La pregunta no es si Virgin Atlantic construyó una flota perfecta por accidente. La pregunta es si el resto de la industria realmente está prestando atención.